¿Quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Una fuerza impersonal o una persona divina? ¿Por qué Jesús prometió que vendría después de él? ¿Y qué significa realmente ser bautizado en el Espíritu? Desde tiempos antiguos, el misterio del Espíritu Santo ha sido velado en símbolos, visiones y promesas. Pero cuando abrimos las Escrituras con el corazón dispuesto, algo comienza a revelarse, algo santo, poderoso y profundamente personal. Hoy nos adentraremos en una verdad que ha transformado generaciones, una revelación que une al Padre, al Hijo y al Espíritu. La verdadera Trinidad revelada. ¿Quién es el Espíritu Santo? Muchos creyentes, incluso dentro de comunidades cristianas comprometidas, tienen una comprensión fragmentada o superficial del Espíritu Santo. A menudo se le representa como una fuerza, una influencia o una emoción intensa durante una experiencia de adoración. Pero estas imágenes no capturan la profundidad de quién es realmente el Espíritu Santo. Para comprender su identidad, debemos regresar al principio mismo de las Escrituras, cuando el universo aún no había sido formado y solo existía el Creador en su misterio eterno. El segundo versículo de la Biblia, en el libro de Génesis, nos ofrece una escena que trasciende el tiempo. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí, incluso antes de que se pronuncie la primera palabra de creación, ya el Espíritu de Dios está presente, moviéndose como un precursor del orden divino, como una presencia vivificante que prepara la escena para la luz, para la vida, para la estructura del cosmos. Este no es un momento incidental. Desde el primer acto creativo, el Espíritu aparece como una persona activa, con voluntad, poder y propósito, revelando que Dios, desde la eternidad, actúa en comunión. El Padre habla, el Hijo es la palabra y el Espíritu da forma y vida a lo pronunciado. El término hebreo usado en Génesis, Ruach Elohim, es revelador. Ruach significa viento, aliento, pero también se refiere a una fuerza interior, una esencia que anima y sostiene. Cuando Dios forma al ser humano, no se limita a modelarlo físicamente con polvo de la tierra. En Génesis 2:7 leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es el mismo Ruach que flotaba sobre las aguas, el Espíritu de Dios, insuflando vida, identidad, conciencia, espiritualidad. Por tanto, la humanidad no solo es una creación física, sino una criatura espiritual, dependiente desde el inicio del soplo del Espíritu para existir verdaderamente. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu aparece intermitentemente sobre ciertos individuos, líderes, profetas, jueces y reyes que eran escogidos para misiones específicas. En Números 11, por ejemplo, cuando Moisés clama a Dios por ayuda para gobernar al pueblo, el Señor toma del Espíritu que está sobre Moisés y lo distribuye sobre 70 ancianos. Este acto no solo muestra la capacidad del Espíritu de compartirse sin dividirse, sino que anticipa el deseo divino de multiplicar su presencia entre los fieles. Más adelante, en Jueces, leemos que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, Sansón y otros jueces, capacitándolos para actos sobrenaturales de liberación, de juicio justo y de restauración. En los profetas mayores y menores, el Espíritu se convierte en un anunciador, en un revelador de los caminos de Dios. Isaías, en una de las profecías mesiánicas más significativas, declara en Isaías 11:2: «Reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Aquí se describe una dimensión múltiple del espíritu, no solo poder, sino sabiduría profunda, temor reverente, consejo divino. Este retrato del Mesías no es simplemente el de un rey fuerte, sino el de un ungido completamente habitado por la plenitud del Espíritu. Joel, por su parte, anticipa una transformación aún mayor. En Joel 2, 28, 29, Dios promete: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta frase es revolucionaria. No más exclusividad, no más restricción a los profetas o líderes. El espíritu será accesible para todos, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, siervos y libres. Este anuncio crea expectativa. Una nueva era, una nueva forma de relación con Dios se aproxima. Y entonces, con la venida de Jesús, esa promesa comienza a cumplirse de forma personal y tangible. Desde su concepción milagrosa en el vientre de María, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió, hasta su vida de obediencia perfecta, el Hijo de Dios vivió en completa comunión con el Espíritu. En el bautismo en el Jordán, el Espíritu desciende visiblemente como paloma, y una voz del cielo afirma su identidad divina. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este momento sublime presenciamos el misterio trinitario desplegado, el Padre que habla desde el cielo, el Hijo encarnado que se somete y el Espíritu que desciende en señal de unción. Durante su ministerio, Jesús no actuó desde su poder divino independiente, sino en dependencia activa del Espíritu. En Lucas 4, después de su bautismo, el Evangelio relata que fue lleno del Espíritu y llevado por el Espíritu al desierto. Cada enseñanza, cada milagro, cada confrontación con los fariseos o con los espíritus impuros, lo hizo movido por el Espíritu. Esto revela un principio fundamental. Incluso el Hijo Eterno eligió vivir sujeto al poder del Espíritu como modelo para sus seguidores. Pero el clímax de esta revelación se encuentra en los últimos discursos de Jesús antes de su pasión. En Juan 14 al 16, Jesús prepara a sus discípulos para su partida y les promete que no los dejará huérfanos. Habla de alguien que vendrá, el Consolador, también llamado el Espíritu de verdad. En Juan 16:7 pronuncia una declaración sorprendente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí Jesús no habla de una energía impersonal, sino de una persona divina que continuará su obra y presencia entre los creyentes. La palabra griega usada, parakletos, se traduce como abogado, consolador, ayudador. No es una sombra de Cristo, sino su presencia activa y permanente en los corazones de los redimidos. Es el Espíritu quien recuerda las palabras de Jesús, quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio, quien guía a la verdad y glorifica al Hijo. Después de su resurrección, en Juan 20:22, Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice: «Recibid el Espíritu Santo». Es una escena profundamente simbólica. Como Dios sopló vida en Adán, ahora Cristo sopla vida espiritual en sus seguidores. Y sin embargo, esto era solo un anticipo. El día de Pentecostés, en Hechos 2, el cumplimiento pleno llega. Mientras los discípulos oraban unánimes, un viento recio llenó la casa, lenguas de fuego se posaron sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No fue solo un evento emocional, fue el nacimiento de la Iglesia, el inicio de una nueva era.
Pedro, el impulsivo y temeroso, se levanta con poder y autoridad y proclama que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la profecía de Joel. A partir de ese momento, el Espíritu ya no se manifiesta ocasionalmente, habita permanentemente en los creyentes. El apóstol Pablo desarrolla esta teología de manera brillante. En Romanos 8 describe al Espíritu como quien da testimonio de que somos hijos de Dios, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, quien vivifica nuestros cuerpos mortales. En 1 Corintios 2 afirma que solo por el Espíritu podemos comprender lo profundo de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en 2 Corintios 3:17 declara: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es libertinaje, sino liberación del pecado, del miedo, del peso de la ley, para vivir conforme a la nueva naturaleza recibida en Cristo. Negar la personalidad o divinidad del Espíritu Santo es distorsionar la imagen bíblica de Dios. Hechos 5 relata que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y Pedro afirma: no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu piensa, siente, habla, decide. No es un algo, es un alguien. Una persona divina, eterna, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y es precisamente ese Espíritu el que habita en ti si has nacido de nuevo. Cuando el cristiano vive lleno del Espíritu, no solo experimenta poder, sino transformación. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, no es un ideal inalcanzable, sino una manifestación natural de una vida rendida al Espíritu. El Espíritu Santo no es el invitado especial del culto dominical, es el anfitrión de tu alma. No es una emoción, es comunión, no es un evento, es una relación continua. Y cada día Él llama a tu puerta, no con estruendo, sino con un susurro. Te guía, te consuela, te fortalece, si estás dispuesto a escucharle. Si este estudio sobre la verdadera Trinidad revelada, ¿quién es el Espíritu Santo?, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.